Yo quiero que los sombreros blancos den ya el golpe definitivo sobre la mesa. Ninguno sabemos exactamente en qué va a consistir el mundo después de Nezara Gezara. Fue hora de rezar por nuestra propia supervivencia. Muchos lo hicieron. También lo hicieron los sombreros blancos, y ocurrió un milagro. El patrón oro de Rusia, los satélites QFS y Starlink, aniquilan el sistema fiduciario. Mensaje canalizado de un maestro del astral para la humanidad. Comenzamos. Yo quiero que los sombreros blancos den ya el golpe definitivo sobre la mesa. Se está haciendo todo muy largo. Pues te sorprenderá saber que el golpe ya fue dado. Lo que estamos viendo ahora es una película con actores o dobles que interpretan el papel de los golpeados, retirados. Una película de lo que podría haber estado sucediendo a estas alturas si no se hubiera dado el golpe que reclamas. ¿Comprendes? Tú quieres ver el final de la película, pero la película es para los ignorantes, para que sus conciencias vayan despertando y adaptándose a lo que tú y yo sabemos. Para los que sabemos que es una película, nuestro trabajo es controlar la impaciencia y sostener la fe. La limpieza de los oscuros no se podía hacer en tiempo real, es decir, relatando en vivo a la población la operación porque, 1. Esta hubiera fracasado al informar al enemigo. 2. La población no lo hubiera comprendido y habría tomado al ejército por golpistas y se hubiera aliado con ellos. 3. Hubiera habido daños colaterales de inocentes, rehenes o incautos. Pero la pedagogía hay que ofrecerla, aunque sea a toro pasado. De lo contrario, de nada sirve limpiar el culo a quien no sabe controlar sus esfínteres. Por eso se pusieron pañales, entre paréntesis, mascarillas. Compartido por la letra 17 del abecedario en el canal El Eco. Siguiente información. Ninguno sabemos exactamente en qué va a consistir el mundo después de Gezara Nezara, sobre todo si conservamos las referencias que hemos tenido de este mundo. No podemos aplicar ningún símil conocido. Dicho esto, hay mucha gente que cree que será la cálida cuna donde meterse sin dar un palo al agua y con todas las necesidades cubiertas. Dudo mucho que ese sea el escenario. Todo aquel que no sepa a qué dedicar su tiempo de una forma creativa, productiva, no va a encajar en el universo Gezara. Lo anterior, compartido por Lars, letra 17 del abecedario. Siguiente información del canal de la letra 17 del abecedario también. Para los que sabemos y seguimos aprendiendo algunos de los males que envolvieron la Tierra, debemos forzarnos para ayudar y salvar a la mayor cantidad de normas posibles. Será el desafío más terrible al que enfrentaremos jamás. Dios está con nosotros en todo el camino. Fue hora de rezar por nuestra propia supervivencia. Muchos lo hicieron. También lo hicieron los sombreros blancos y ocurrió un milagro. Justo cuando el huracán Milton llegó a la costa de Florida, su pared del ojo se derrumbó, la tormenta se astilló y el huracán de categoría 5, milagrosamente y de repente, se degradó a categoría 2. Luego, Milton se adentró en el interior para inundar y destruir los túneles de tráfico de niños debajo de Disney World. Se anunciarán las operaciones de rescate de niños. Aparte, pero continuando, el patrón oro de Rusia, los satélites QFS y Starlink, aniquilan el sistema fiduciario. El control financiero globalista se hace añicos mientras el Estado profundo lucha por ocultar su colapso. El velo se está levantando más rápido de lo que jamás hubiéramos imaginado. A partir del 11 de octubre de 2024, las piezas del rompecabezas del control globalista se están desmoronando. Lo que está sucediendo ahora hará que todo lo demás parezca un juego de niños. El rublo ruso, respaldado por oro, está en pleno funcionamiento, pero es solo el comienzo.
Nueva información revela que China, India y Brasil se están alineando silenciosamente con Rusia en una alianza monetaria respaldada por oro de varias naciones para derribar al SWIFT, el estrangulamiento financiero del Estado profundo en el mundo. SWIFT, la máquina de dinero sucio del Estado profundo, se está desmoronando. Este es un ataque al petrodólar, y a medida que el mundo se aleja de la moneda fiduciaria, el imperio del Estado profundo se está derrumbando. El nuevo rublo respaldado por oro está vinculado a los mercados energéticos de Rusia y ahora Europa está al borde de la ruina financiera. Países como Alemania, Francia e Italia están en negociaciones secretas para alejarse del dólar y adoptar el rublo respaldado por oro. El ejército estadounidense está realizando movimientos de tropas sin precedentes, preparándose para operaciones internas, mientras el sistema financiero colapsa. Las fuentes dicen que el Estado profundo se está preparando para disturbios civiles cuando el dólar finalmente se desplome. La Reserva Federal está en sus últimas, comprando oro en secreto para prepararse para lo inevitable, pero las élites no pueden escapar. Sus rutas planificadas a Sudamérica y las islas privadas no lo salvarán ahora. Se están quedando sin tiempo. El 4 de octubre de 2024 se lanzó un nuevo satélite del sistema financiero cuántico QFS que vincula el sistema a Starlink. El QFS ahora tiene transparencia global, independiente de la infraestructura terrestre. Los grupos falsos QFS del Estado profundo han sido expuestos y desmantelados, y pronto se revelarán flujos financieros ilegales en tribunales militares. El presidente de las trompetas no se queda callado. El 7 de octubre de 2024 informó a su círculo íntimo que el día X estaba cerca. Los recientes arrestos de las principales figuras del Estado profundo, incluidos Hunter Biden, Nancy Pelosi y Adam Schiff, coinciden perfectamente con la revolución financiera. ¿El plan? Exponer la corrupción de las élites junto con el colapso financiero para que no puedan escapar. Prepárense para la ley marcial. Cuando el sistema financiero colapse, se activará el sistema de transmisión de urgencias, elefante, burro, serpiente, y comenzarán los 10 días de oscuridad. Las comunicaciones estarán controladas por los militares y la verdad sobre las operaciones del Estado profundo finalmente se transmitirá al mundo. La gente debe estar preparada porque cuando llegue la tormenta será brutal. La administración del actual usurpador de la Casa Pintada de Blanco no solo es corrupta, está implicada en operaciones de tráfico que involucran a Thorne, un grupo que se hace pasar por antiexplotación, mientras facilita crímenes horribles. ¿El silencio mediático sobre esto? Planeado, porque si la verdad saliera a la luz, las élites de Hollywood y los funcionarios del gobierno serían prevenidos y huirían. El retroceso de la OMS en materia de mascarillas no es solo un fracaso, es un intento desesperado de encubrir su agenda más amplia. Nuevos informes de denunciantes confirman que las aplicaciones en el brazo nunca tuvieron que ver con la salud, sino con la vigilancia de la nanotecnología. Pero la conexión QFS-Starlink es vital. A continuación, les presento un mensaje que me permitieron compartir de un maestro del astral a una hermanita muy querida. Este es el mensaje. Rita, honro y amo tu valentía y tu paciencia, y siento gran orgullo de ser tu guía. Conozco tus dudas y preguntas, que son las que todos los humanitarios y las de todos los trabajadores de luz. Pero muchas de sus dudas deben discernir ustedes mismos. Por cierto, preguntaste y respondo. Hay humanitarios que no son trabajadores de la luz, pero serán responsables de proyectos. Y hay trabajadores de la luz que tendrán diferentes trabajos de vital importancia para el proceso de ascensión, aunque no sean responsables de proyectos. Todos, unos y otros, son importantes e imprescindibles durante este periodo y el próximo.
No les diremos que no habrán tiempos estresantes que se avecinan, ya que deben atravesar el camino de polaridad y dualidad de la tercera dimensión para alcanzar la meta de paz y armonía de conciencia de quinta dimensión. Habrá siempre retos, lecciones y oportunidades para expandir su conciencia y para integrar más su divinidad. Sepan que las situaciones o problemas que vengan a su camino, como el que estás atravesando ahora, mi amada alma, no pueden ser resueltos al nivel en el cual ellos fueron creados. Debes elevarte por encima de los conflictos del ego y ver cada situación a través de un filtro de amor y desde el punto de vista ventajoso del automaestro que es tu espíritu. Imagínate estar en una plenitud de vida que nunca ha sido distorsionada, sin accidentes o enfermedades que lastimen tu cuerpo y tu salud. Un mundo que no tiene imperfecciones y un radiante y perfecto tú, residiendo en ese paraíso. Bien, ese paraíso es posible en un mundo de conciencia de alta vibración, pero no el mundo dual del bien y el mal de la tercera dimensión. He notado que en tu círculo de hermanos espirituales se repite mucho la frase: no somos un ser humano viviendo una experiencia espiritual, sino un espíritu viviendo una experiencia humana. Y es una descripción muy cierta, aunque en realidad muchos de los que la repiten no la entienden bien. Yo les recomiendo meditar y reflexionar bastante sobre ella. Son espíritus viviendo experiencias humanas, sí, y muchas de esas experiencias no son agradables, pero aportan conocimientos necesarios para su evolución. No es tiempo para los débiles de corazón, por indecisión o negación, porque tu mundo está cambiando radicalmente, lo creas o no. Están evolucionando, están ascendiendo. Entiendan que la riqueza, la salud y el éxito se liberan desde dentro y se manifiestan en el exterior. Todo está sucediendo en el momento adecuado. No es necesario apresurarse. Todo está por llegar. ¿Acaso no conoces la paciencia? ¿O acaso necesitas experimentar más de ella? Comparte mi mensaje. Todos necesitan tener fe, tener paciencia. Alegría, amor y luz te envío hasta nuestro próximo encuentro. Pero recuerda, alegría, esa eres tú, mi bella alma. Que tu energía y tu luz llegue a tus seres queridos y conocidos para que ilumines el camino que cada uno debe recorrer. Nota de tu servidor. Muchas gracias, maestro del astral de Rita, por permitirme difundir esta valiosa información. Y es cierto, me la he pasado diciéndoles que nada viene de fuera hacia adentro. Si quieren abundancia, sean primero abundantes por dentro. Si quieren salud, primero busquen estar bien en su interior, porque, como dice el maestro, se refleje en el exterior. Nunca ha sido así, no será al revés. Así que si quieres ver tu mundo abundante y saludable, comienza a trabajar en ti, en tu interior, y verás las maravillas del Señor, del gran dador de vida, del universo, o como quieras llamarlo. Y sí, somos de verdad espíritus en un vehículo de carne y huesos, viviendo una experiencia tridimensional. Depende de nosotros creerlo o no, pero es exactamente ahí donde radica tu felicidad o tu maldición, tus creencias. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.